Perfecto, Miguel Carvajal es nuestro siguiente invitado, secretario de Gestión de la Política. Gracias, buenas noches por estar aquí. ¿Cuál es su lectura? Más allá de lo evidente, ¿cuál es su lectura sobre esta diferencia de votación en las distintas preguntas? Sobre todo en la 2, la 3 y la 6. Buenas noches, un saludo cordial a ustedes, a las personas que nos escuchan, que nos miran. En primer lugar, permítame felicitar y felicitarnos como ciudadanos por haber acudido hoy a las urnas en un ambiente de paz, en un ambiente de respeto, que da muestra de la tolerancia que existe en el país y de este clima positivo en donde la democracia sale ganando, en donde todos salimos ganando. Y creo que eso es muy positivo para el desarrollo económico, social, la estabilidad política, como escuchaba hace un momento que decía el presidente de la Asamblea Nacional. Creo que la participación ciudadana ha sido cívica, ha sido muy alta. Eso es lo primero que debemos destacar. En segundo lugar, el triunfo del sí es un triunfo contundente en todas las preguntas, de acuerdo a la proyección que ha hecho el Consejo Nacional Electoral. En todas las preguntas hay un 2-1, o en 2 o 3 preguntas es casi 2-1. Eso es un triunfo contundente que muestra la voluntad del pueblo ecuatoriano por seguir trabajando en el mejoramiento del sistema político, de la institucionalidad, para que no existan en el país, en lo futuro, tampoco en lo presente, espacios de tolerancia a la corrupción, que sea sancionada la corrupción. Este es un sí contra la corrupción. Es un sí para la protección de los niños, de las niñas. Es un sí para que tengamos incorporada de manera cada vez más fuerte la preocupación por la conservación de nuestros recursos naturales, en el caso del petróleo, en el caso del Yasuní, en el caso de la minería. En definitiva, creemos que es un sí también por el desarrollo económico. Nosotros no podemos dejar de considerar medidas que frenen, por ejemplo, la especulación en el uso del suelo, pero sin afectar al desarrollo de la industria de la construcción. Creo que los resultados de la consulta, tanto la participación democrática, amplia, pacífica, respetuosa, como el contundente resultado por el sí, nos abren a un proceso en donde el Ecuador tiene que pensarse a futuro, pensarse siempre a futuro, pero sobre la base de una unidad nacional en donde de una manera histórica poco recurrente hay tanta coincidencia de organizaciones políticas y de organizaciones sociales como ha existido en esta campaña por el sí. Creo que es la primera vez en la historia moderna del Ecuador en donde todas las organizaciones políticas legalmente existentes y donde una gran cantidad de organizaciones sociales, de empresarios grandes, medianos, de organizaciones indígenas, de organizaciones de campesinos, de montubios, de afrodescendientes, de sindicatos, de profesionales de la educación, de la salud, han tenido una gran convergencia nacional en apoyar la consulta y en pronunciarse por el sí. Yo creo que esto nos da una gran plataforma de unidad y de consensos nacionales. ¿Ese es el resultado realmente de lo que el pueblo ha decidido entre el sí y el no en 7 temas fundamentales que el presidente ha consultado a los ciudadanos? Sin embargo, muchas voces también decían que esto era un pulso político entre un expresidente y el presidente Lenín Moreno. Le pregunto esto también porque leí hace poco uno de los tweets que ponía el expresidente Correa, en donde prácticamente asumía el triunfo con el 30% que ha alcanzado. Mire, creo que cuando uno gana las elecciones hay que ser muy prudente, y lo hemos sido durante 10 años que hemos ganado muchas elecciones como Alianza País. Y el ganar las elecciones a uno debe alejarle de toda actitud arrogante. En este proceso ha ganado la ciudadanía, se ha expresado libremente, ha ganado la ciudadanía, se ha expresado contundentemente por el sí. Este es un triunfo de la ciudadanía. Es un triunfo del diálogo, es un triunfo de la política de apertura, de escuchar a los distintos sectores políticos y sociales. No nos olvidemos que la iniciativa de la consulta, aunque fue planteada por algunos actores políticos, es una iniciativa que la planteó con fuerza la sociedad civil ecuatoriana, cuando se abrió el proceso de diálogo, que muchas de las preguntas que están incorporadas surgieron de este proceso de diálogo, y que el presidente de la República
el presidente Lenín Moreno tuvo la sensibilidad, la apertura, no solamente para empujar el diálogo, como una herramienta política permanente de su gestión de gobierno, sino para escuchar y para incorporar muchas de las sugerencias realizadas por más de 700 organizaciones sociales y políticas, muchas de las sugerencias, digo, en la consulta. De tal manera que aquí hay un solo triunfador. El triunfador es el pueblo ecuatoriano, los que votaron por el sí y los que votaron por el no. El triunfador es la democracia. Quien triunfa somos todos nosotros y tenemos que mirar para adelante más allá de los egos, más allá de la disputa, de que yo tuve la primera iniciativa por el sí, de que yo gano a pesar de que pierdo por el no. Yo creo que hay que mirar las cosas de una perspectiva mucho más madura, con más horizonte, apuntando al desarrollo del país en un ambiente de paz, de tranquilidad, de trabajo, de diálogo, que nos permitan enfrentar los principales problemas que tenemos. Sin ánimo de arruinar el optimismo, no deja de ser sorprendente que en la pregunta 4, la que busca que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, un 26% de los electores hayan votado por el no. ¿Cuál es su lectura? Bueno, en toda consulta existen dos aspectos en donde se expresa el electorado. Uno es respecto en sí a la pregunta como tal. Otro es también respecto al gobierno. Hay quienes, más allá de la pregunta, votan en contra del gobierno, a pesar que votar contra el gobierno es votar a favor de la corrupción, por ejemplo. ¿Sí? A pesar de que votar en contra del gobierno, como en la pregunta que tú haces referencia, Eduardo, es votar, ¿sí?, en contra de la imprescriptibilidad de la sanción contra quienes violentan los derechos de niños, niñas y adolescentes. Parecería un absurdo, pero a veces nos ocurren esas cosas a los seres humanos. ¿Cómo pueden estar, por ejemplo, de acuerdo quienes levantan una postura de defensa de la naturaleza con una posición que dice no a la mayor protección en el Yasuní? O con una posición que dice no a las limitaciones de la minería en áreas protegidas por su riqueza en biodiversidad, o que dice no a la minería debajo de las casas, debajo de los barrios, debajo de las ciudades. Pero bueno, a veces las posiciones políticas llegan a tal nivel de dogmatismo, de pasión, que dicen no a aquello que evidentemente debería ser sí para un desarrollo democrático. Pero allá los responsables del dogmatismo. De pasión, usted lo ha dicho, ¿no? Sobre todo la política, ese apego que a veces produce inevitablemente también a los cargos, y lo ha dicho el presidente de la República hace poco en el discurso que lo escuchábamos, decía Lenín Moreno, no volverán los viejos políticos, y esto referente a que desde las voces que apoyaban el no en la consulta popular decían que esto era simplemente un pretexto para abrir la palestra a viejos políticos de la derecha, que prácticamente estaban anulados ya en los 10 años anteriores. Pero también ha dicho que los políticos tienen la obligación de renovarse. Ustedes, como parte del gabinete que acompañan al presidente en esta gestión, una gestión de mesas, pero que como ejemplo tenemos la consulta popular, que ha sido muy clara hacia los principios en donde se está dirigiendo, están abiertos a que también se dé esa renovación dentro del gabinete y dentro de los políticos que acompañan al presidente Lenín Moreno. Creo que esa es la tarea de las organizaciones políticas, es la tarea de las organizaciones sociales. Usted ve a veces en partidos políticos y en organizaciones sociales dirigentes que tienen 10, 20, 30 años, 40 años, ¿sí? Creo que hay que renovarse. La apuesta por la renovación debe ser permanente, la apuesta por la renovación es continua, la apuesta para que la juventud se forme, asume liderazgos, va mucho más allá de lo formal, va mucho más allá de poner personas con pocos años que a veces pueden tener concepciones a veces un poco retardatarias también, ¿no? Yo creo que la pregunta sobre la alternabilidad es una apuesta por los jóvenes, una apuesta por la democracia en las organizaciones políticas y sociales, es una apuesta por la renovación. Y la renovación va de la mano con el diálogo político, con el desarrollo de las ideas, con la confrontación de las ideas. ¿Se cierran ciclos entonces? ¿Un ciclo político se cierra, podemos decir, con el resultado de esta consulta popular? Yo creo que se cierra un ciclo político y se cierra un proceso de transición en donde hemos pasado de un gobierno con un estilo, con programas, con ideas que muchos compartimos, hemos sido parte de este proceso, pero con un estilo que se fue degradando
en varios aspectos. Nosotros creemos que es también la posibilidad de recuperar los contenidos, las apuestas originales y esperanzadoras de lo que fue en su momento originario Alianza País. Unidad, paz y trabajo, decía el presidente de la República en su declaración de hace pocos minutos. Esto ya prefigura que el eje de la atención y de la atención pública van a ser los temas económicos a partir de mañana. Deja de ser el eje político y la preocupación del país se centra. Y sobre todo hay que pensar en la preocupación de la mayoría de los ciudadanos del Ecuador. Es el empleo, es la producción, es la capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Pero van de la mano unos con otros. Mire, la preocupación fundamental que tenemos es cómo mejorar las condiciones económicas del país. La condición fiscal, que todos conocemos, es preocupante, cómo atraemos inversiones, cómo protegemos la dolarización, cómo mejoramos condiciones de empleo, de trabajo para los ecuatorianos. Eso no quiere decir que dejemos de preocuparnos por las obras sociales, por la salud, por la educación, por el cuidado a los sectores más vulnerables. No quiere decir que dejemos de preocuparnos por la conservación del medio ambiente, del agua, de la biodiversidad. No quiere decir que dejemos de preocuparnos en lo más mínimo por el desarrollo de la democracia, por la existencia de las libertades individuales y colectivas. Esos son los retos que tenemos como país y ojalá podamos seguir adelante en un ambiente de unidad, de paz, de respeto, de consideraciones, inclusive a las diferencias, dejando a un lado esa política que creo que nos ha hecho mucho daño, del insulto, de la calumnia, de la mentira. Eso nosotros nos planteamos, inclusive como Alianza País, superarlo, y es una lástima que de las propias filas nuestras, compañeros, hayan vuelto a esas prácticas. Ojalá seamos capaces todos de superar esas prácticas por el bien de la democracia, por la maduración de la democracia en el país. Muchísimas gracias, secretario Miguel Carvajal, con nosotros también entregando expresiones, reacciones, luego de conocerse prácticamente cuáles han sido ya a esta hora los resultados de esta consulta popular y referéndum.